Han cambiado los ataques en profundidad de Ucrania. Las refinerías siguen bajo ataque. Sigue en marcha una campaña para privar a la maquinaria de guerra rusa de su fuente vital. Pero esos ataques son diferentes, más precisos. Se han vuelto menos generales, ya que Ucrania apunta no a las refinerías en sí, sino a la maquinaria y los componentes vitales que son increíblemente difíciles y a veces imposibles de reemplazar para Rusia. Es una jugada maestra de Ucrania. Pero Ucrania no lo hizo sola. Ucrania le está quitando algo irreemplazable a Rusia con la ayuda de otros dos países, Francia y Estados Unidos. La conexión franco-estadounidense le ha dado a Ucrania la guía paso a paso sobre cómo fastidiar a Rusia, y Ucrania no deja de hacerlo. Todo depende de los ataques a las refinerías. Pero si has seguido la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania, sabes que estos ataques no son nuevos en 2026. De hecho, 2025 fue el año decisivo para esta estrategia en particular. Ucrania comenzó a golpear con fuerza y repetidamente al sector petrolero ruso. Para finales del año, se había causado una gran cantidad de daños. Ucrania había atacado más de la mitad de la capacidad total de refinación de Rusia, llevando a cabo ataques contra 21 de las 38 refinerías más grandes de Rusia entre enero de 2025 y principios de octubre del mismo año. Los ataques exitosos aumentaban considerablemente. Los drones de Ucrania lograron alcanzar sus objetivos un 48% más en 2025 que en 2024. Ucrania logró cerrar alrededor del 20% de la refinación de Rusia en un momento. Y para finales del año, se informó que causó daños de más de $13,000 millones al sector petrolero ruso. La estrategia era buena, pero no perfecta. Ucrania tenía un problema. Esto se debía a la naturaleza generalizada de sus ataques a refinerías. En 2025 para Ucrania, bastaba con atravesar las defensas aéreas rusas y golpear cualquier cosa en una refinería. El objetivo era provocar incendios. Por eso los grandes tanques de almacenamiento de esas refinerías se convirtieron en los objetivos prioritarios de Ucrania. Un dron impacta y explota un tanque de almacenamiento, con el fuego posiblemente extendiéndose alrededor. De nuevo funcionó. Las refinerías cerraron mientras apagaban incendios y hacían reparaciones. Ucrania incluso atacaba las refinerías varias veces en rápida sucesión para mantenerlas inactivas más tiempo, pero éstas seguían recuperándose. Una vez que se apagaban los incendios, los tanques de almacenamiento y los edificios no eran tan difíciles de reemplazar. Algo tenía que cambiar. Ucrania debía ser más precisa en sus ataques. Los enormes incendios en las refinerías eran excelentes para captar la atención de los medios, pero cuando 2025 dio paso a 2026, Ucrania cambió sus objetivos. Los incendios serían solo un extra. El objetivo de Ucrania fue mantener cerradas las refinerías el mayor tiempo posible. ¿Cómo lograría eso? Atacando maquinaria clave que necesita componentes muy difíciles de conseguir para Rusia por las sanciones occidentales. Surgió otro problema. La inteligencia de Ucrania es claramente lo suficientemente fuerte como para permitirle al país llevar a cabo ataques a refinerías, pero ataques con este nivel de precisión están lejos de ser fáciles. Ucrania necesitaba ayuda para identificar los objetivos en las refinerías de Rusia y asegurar que sus drones pudieran llegar a ellos. Esa ayuda ha venido de dos fuentes diferentes, Estados Unidos y Francia. El Financial Times reveló que agencias de inteligencia de Estados Unidos y Francia brindan a Ucrania la asistencia de selección de objetivos que necesita para transformar su estrategia centrada en las refinerías. Los incendios dejaron de ser el objetivo. Destruir la maquinaria clave en refinerías es ahora el objetivo principal, y Ucrania lo está logrando con alarmante regularidad. Si se interrumpen los componentes esenciales, la maquinaria de guerra se detiene. Francia juega un papel clave. En enero, el presidente francés Emmanuel Macron reveló que Francia es responsable de proporcionar alrededor de 2/3 de la inteligencia que Ucrania utiliza en su guerra con Rusia. Macron incluso señaló en ese momento que Francia había asumido este papel después de un año de incertidumbre en la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Mientras que Ucrania dependía en gran medida de las capacidades de inteligencia estadounidenses hace un año, actualmente Francia aporta 2/3 de esa inteligencia, según Macron. Su declaración pareció indicar que Ucrania buscaba distanciarse de la inteligencia de Estados Unidos. No era así. Macron también pudo haber señalado que gran parte del otro tercio de inteligencia que recibía Ucrania, y quizá más ahora que la relación con Estados Unidos se ha restablecido en 2026, proviene de ese país. Y no se trata de cualquier agencia de Estados Unidos. La principal agencia de inteligencia del país está trabajando directamente con Ucrania para asegurarse de que pueda llevar a cabo sus ataques quirúrgicos contra las refinerías de Rusia. La CIA está involucrada. Ucrania aprovecha la ayuda de la agencia para tener una ventaja de inteligencia que Rusia no puede manejar. United 24 Media informa que a menudo son los especialistas de la CIA quienes identifican la máquina industrial específica que Ucrania necesita atacar.
Hay dos condiciones asociadas a esta maquinaria. O tiene que ser increíblemente difícil para Rusia reemplazarla, o en su defecto, casi imposible de reparar para Rusia debido a su incapacidad de conseguir los componentes occidentales necesarios. El medio señala que la inteligencia de la CIA fue clave en ataques de Ucrania contra almacenes de Wildberries en Rusia, conocida como la Amazon rusa. Wildberries ofrece un portal en línea donde los empresarios rusos venden y los consumidores rusos compran, permitiendo también la venta de artículos militares como drones y chalecos antibalas. Así que se volvió un gran objetivo. Con apoyo de la CIA, Ucrania atacó 8 centros de distribución de la empresa, eliminando alrededor de 860.000 metros cuadrados de espacio industrial lleno de productos en el proceso. Así de simple, el 15.4% de toda la capacidad de almacenamiento de Wildberries ha sido consumida por el fuego, costándole a la empresa y a sus vendedores miles de millones de dólares. Nada de esto habría sido posible sin la CIA. Desde entonces, Wildberries ha intentado ocultar productos militares de sus resultados de búsqueda, en lo que equivale a una súplica desesperada a Ucrania para que deje de enviar sus sanciones voladoras. No va a funcionar. Ucrania sabe lo importante que es Wildberries, tanto como proveedor militar como red logística dentro de Rusia. Con la ayuda de la CIA, va a seguir identificando las instalaciones de la empresa y atacando con furia incendiaria. Forbes señala que la CIA ha apoyado a Ucrania tras bambalinas por mucho tiempo. Desde el momento en que Rusia comenzó su campaña de agresión con la anexión ilegal de Crimea, en 2014, la CIA colabora con inteligencia ucraniana. Se reconstruyeron instituciones debilitadas por corrupción y se eliminaron restos de sistemas rusos y métodos de espionaje soviéticos. El resultado es un servicio de inteligencia ucraniano tan eficiente y letal como cualquier otro, respaldado por dos de las naciones más poderosas del mundo. En este momento, Francia y Estados Unidos están colaborando para ayudar a Ucrania a llevar a cabo ataques a refinerías y otros ataques contra objetivos en toda Rusia. Pero la CIA tiene tentáculos en más ámbitos. Desde el inicio de la invasión a gran escala, ha habido bombardeos y operaciones encubiertas en Rusia. Han eliminado a generales y líderes clave rusos. Ucrania no se atribuye estos ataques, pero claramente está detrás de ellos. Y detrás de Ucrania, dice Forbes, está la CIA. Esto que vemos ahora es fruto de más de 10 años de colaboración, llevada al siguiente nivel en 2026. Hoy, Francia y Estados Unidos ayudan a los planificadores militares ucranianos a trazar el rumbo y planear ataques de largo alcance. ¿Cómo funciona y cuál es su objetivo final? Revelaremos todo, incluso el impactante papel que Rusia misma desempeña para facilitar los ataques ucranianos. Pero antes, este es el programa militar, donde vamos más allá de los titulares para descubrir las historias reales. Si te está aportando valor nuestro canal, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos diarios. El Financial Times detalla cómo Ucrania realiza ataques con apoyo de Francia y Estados Unidos. El medio habló con 2 operadores de drones que ambos dijeron que los ingenieros detrás de escena hacen mucho trabajo antes de que un solo dron despegue. Esos ingenieros eligen objetivos según la inteligencia recibida, junto con realizar análisis técnicos detallados para trazar la ruta hacia el objetivo, la logística involucrada en el ataque y cuál es el propósito del objetivo dentro del esquema operativo más amplio de la guerra de Ucrania contra Rusia. Una vez que todo este trabajo está hecho, los ingenieros informan a las unidades de drones de Ucrania. Aquí intervienen los expertos de la industria energética, quienes definirán qué componentes deben atacar los operadores ucranianos, enfocándose en los que Rusia tardaría más en reparar o reemplazar. Como dice uno de los operadores, estos expertos les dirán a los especialistas en drones de Ucrania que ataquen estos ductos aquí o esta chimenea, que ataquen aquí en esta zona o esta parte de la conexión del equipo o esta caja, y así sucesivamente. Los depósitos y las unidades de almacenamiento de petróleo no se descuidan, pero ahora son secundarios en la planificación a largo plazo de Ucrania. Estas misiones no se planean con un solo objetivo, siempre incluyen contingencias. Si el plan A no va a funcionar, tal vez porque Rusia ha colocado defensas aéreas en posición, o el objetivo que Ucrania quiere atacar ha sido protegido de alguna otra manera. Entonces hay un plan B, un plan C, y así sucesivamente. Cada misión incluye varios objetivos para evitar que los drones de Ucrania regresen sin resultados tras largos recorridos. Si un operador no logra su objetivo principal, se dirige a objetivos secundarios o terciarios preseleccionados. Aquí no se abandona ningún ataque, solo hay contingencias sobre contingencias para asegurarse de que se cause daño. Ucrania tampoco asume nunca que un solo ataque de largo alcance será suficiente. Eso ya era así en años anteriores, pero Ucrania se asegura absolutamente de darse la mejor oportunidad para golpear repetidamente cualquier objetivo que elija, hasta el punto en que ese objetivo no pueda ser recuperado por Rusia. Esto puede lograrse con el volumen de drones en un ataque o enviando otra oleada si Ucrania lo ve necesario. Pero de cualquier manera, una refinería que sea visitada por las sanciones voladoras de Ucrania puede contar con más de una.
¿Y si el primer dron ucraniano acierta de inmediato? Siempre hay objetivos secundarios y terciarios que se pueden eliminar. Estamos presenciando el desmantelamiento sistemático de la industria petrolera y de combustibles de Rusia, respaldado por la inteligencia francesa y estadounidense. Es una combinación de impacto y presión tecnológica adaptada a la era de los drones. Como dice el ministro de Defensa interino de Ucrania, Yevgeny Kamara, Ucrania puede y debe ampliar este enfoque para dañar al máximo la maquinaria de guerra rusa en su propio terreno. Rusia no lo querrá. Ya enfrenta suficientes problemas con los ataques actuales de Ucrania. Los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas en 2026 han sido mucho más efectivos que los de 2025, causando una crisis de combustible nacional. Para finales de julio, la producción rusa cayó hasta 40% porque las refinerías clave seguían fuera de servicio. Todo eso se debe a la mayor precisión de Ucrania. Un ataque que antes dejaba una refinería fuera de servicio por días, ahora a Rusia le toma semanas o incluso meses recuperarse. Las ventas de gasolina están restringidas en más de 40 regiones de Rusia. El refinado de petróleo ruso bajó 25% frente al año anterior, su nivel más bajo en 20 años, y la producción de gasolina cayó 17%. United 24 Media lo reveló en un informe del 2 de julio. Mientras esto ocurre, Rusia debe buscar cómo enfrentar su pico de demanda interna de combustible, que suele ser entre agosto y septiembre. Combina los drones de Ucrania con la inteligencia de Estados Unidos y Francia y obtienes un cóctel letal que Rusia se ve obligada a tragar. Pero hay otro ingrediente en ese cóctel, un toque de vodka ruso que ha sido proporcionado sin querer por la propia Rusia a través de su antiguo imperio soviético. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, al hablar de los ataques de Ucrania, el exministro de Defensa de Ucrania y ahora presidente del Centro de Estrategias de Defensa, con sede en Kiev, Andriy Zagorodnyuk, dice: pensamos en Rusia como un sistema. Entender el sistema te ayuda a detectar las partes críticas con mayor impacto. Si quitas el corazón y cerebro al sistema, se desmorona. Ucrania sabe cómo provocar estos impactos gracias a la propia Rusia, más allá de la inteligencia occidental. Rusia y Ucrania tienen sistemas energéticos similares, diseñados en la era soviética y aún en uso en Ucrania. Por eso, Ucrania conoce los procesos industriales, vulnerabilidades operativas y disposición del equipo en las refinerías rusas. Ucrania solo debe revisar su infraestructura energética para saber dónde atacar en Rusia. ¿Qué nodos deben desconectarse? Cuando Estados Unidos y Francia se involucren para agregar el qué al dónde, Rusia termina en la vergonzosa posición de ser el arquitecto de su propia caída, basada en la construcción del imperio soviético, que ha inspirado a Putin. Es una especie de ironía terrible para Rusia. Al igual que el hecho de que Ucrania ha aprendido de Rusia durante esta guerra, lo dañinos que pueden ser los ataques contra la infraestructura energética. Lamentablemente, aprendemos de los rusos, dice Zagorodnyuk al Financial Times. Ellos nos hacen lo mismo aquí, añade. La diferencia es que Ucrania puede obtener lo que necesita de sus socios occidentales para reparar y reemplazar equipo dañado. Rusia, no. Está varada, aislada y rodeada por un mar de sanciones que le impiden conseguir los componentes occidentales que necesita para reparar rápidamente los daños que Ucrania está causando. Rusia se está desesperando. En un informe del 3 de julio, Vladislav Vlasyuk, quien es asesor y representante del presidente ucraniano en política de sanciones, le comentó a UKR Inform que Rusia depende de China para obtener los componentes que usa. El problema, dice Vlasyuk, es que las imitaciones chinas no son confiables. Los mejores ejemplos son los módulos de navegación y microcontroladores de alta precisión. En varios casos, los rusos han tenido que usar componentes alternativos de menor rendimiento o que exigen rediseños importantes del sistema. Nuestra tarea es hacer que este proceso sea lo más difícil y costoso posible, afirmó Vlasyuk. Algo similar estará ocurriendo en las refinerías de Rusia. Eso solo beneficia el plan de Ucrania. Un componente de imitación frágil puede forzar rediseños, como con los misiles de Rusia, y causar fallas que inutilicen las refinerías otra vez. Rusia solo puede elegir entre componentes de baja calidad o nada. Debe elegir la primera opción. De ahora en adelante, la situación solo empeorará para Rusia. La inteligencia de Francia y Estados Unidos continuará, por lo que los drones ucranianos seguirán presentes. En realidad, eso no es estrictamente exacto. Sí van a algún lugar y ese lugar está más adentro de Rusia de lo que Putin jamás pensó posible. A medida que la tecnología de drones de Ucrania mejora, puede atacar más profundamente, abre más opciones para aprovechar la inteligencia occidental con la que cuenta y causar más daño.
Ucrania ya puede atacar cualquier objetivo en la Rusia europea. Sus mejores drones pueden recorrer más de 3.000 kilómetros y está trabajando en una nueva generación de sistemas de largo alcance que llegarán aún más lejos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que drones con más de 5.000 kilómetros de alcance podrían estar disponibles para operadores ucranianos a finales de 2026. En 2027, Ucrania espera drones capaces de recorrer 10.000 kilómetros, lo que amplía sus objetivos y es una mala noticia para Rusia. Ucrania tampoco se muestra complaciente, al igual que aprovechó sus éxitos de 2025 con una estrategia más refinada, perdón por el juego de palabras. Está planeando aprovechar lo que ha logrado hasta ahora durante este año. Zelensky mantiene reuniones regulares con sus principales funcionarios militares para actualizar las listas de objetivos y definir nuevas prioridades. Hacia finales de julio, se aprobó un nuevo plan para ataques en profundidad, en el que Zelensky dio luz verde para nuevos ataques. Solo las altas esferas de Ucrania saben qué será atacado, y eso es intencional. Cuanto menos sepa Rusia, menos podrá hacer antes de que lleguen los drones. Si fuéramos apostadores, diríamos que la inteligencia de Francia y Estados Unidos influye en la mayoría de los objetivos de Ucrania. Rusia no puede defenderse adecuadamente de esto. El país es tan vasto que es imposible defender cada sitio militar crítico contra los drones de Ucrania. Ese tamaño, antes útil para defenderse de invasiones terrestres, ahora es una gran carga para el Kremlin. Putin y sus aliados deben reorganizar constantemente las defensas aéreas, adivinando qué atacará Ucrania y moviendo defensas, lo que deja otros objetivos vulnerables. Rusia nunca pensó que tendría que jugar este juego de prioridades, el cual ahora favorece a Ucrania. Ahora que los drones ucranianos alcanzan refinerías en Siberia, Rusia enfrenta más decisiones así. Si los alcances extendidos que menciona Zelensky se concretan este año y hasta 2027, las defensas rusas, ya al límite, tendrán que dividirse aún más. La distancia ya no es un obstáculo para Ucrania. Rusia ya no tiene retaguardia estratégica. Solo quedan cientos de objetivos, todos dentro o pronto al alcance de drones ucranianos. Esta es la nueva realidad de Rusia. La CIA y la inteligencia francesa colaboran con Ucrania para debilitar la maquinaria de guerra rusa. Los rompehuevos vuelan casi diario ahora. Cada vez que atacan una máquina clave en una refinería o una base militar supuestamente segura, Putin recibe otro golpe en la entrepierna. Rusia terminará de rodillas, una superpotencia militar convertida en un desastre tembloroso, perdiendo petróleo y combustible por todos lados. Cada semana surgen pruebas de la brillante colaboración entre Ucrania y sus socios franceses y estadounidenses. Fue en los ataques a Wildberries donde esta combinación de inteligencia occidental y poder de fuego ucraniano realmente acaparó titulares en julio. La guerra de Ucrania ha sido una vergüenza para la Fuerza Aérea de Rusia. Ya prácticamente fue expulsada de Ucrania tras la pérdida de cientos de aviones y helicópteros. Esa fuerza aérea ahora solo ataca desde la retaguardia. Incluso el mejor avión de combate de Rusia, el Su-57, no ha sido un factor en los combates. Así que Ucrania enfrentaba un desafío. ¿Cómo derribas un Su-57 cuando está dentro de Rusia? La respuesta es con un truco genial que hizo que Rusia derribara su propio avión de combate. Un caballo de Troya moderno, este truco hizo que las defensas aéreas rusas apuntaran a lo único que no debían disparar. En cuanto al Su-57, digamos que ya no está volando. Los primeros informes eran vagos. El 23 de julio, Euromiden Press informó que un caza ruso, que luego se confirmó que era un Su-57, se estrelló en el Oblast de Moscú. No se reportaron víctimas, ya que el piloto se eyectó y el avión no se estrelló en una zona poblada. El incidente ocurrió a las 13:50 en el distrito de Odintsovo, que se encuentra a unos 65 kilómetros al oeste de Moscú y está cerca de Zvenigorod. Pronto circularon fotos mostrando los restos en llamas del avión en un campo. Rusia se mantuvo en silencio. Solo informaron que un avión de entrenamiento de combate se estrelló al intentar despegar. El piloto se eyectó y no hubo daños en tierra. Más tarde surgieron afirmaciones de una falla técnica que había afectado al avión, obligándolo a estrellarse. El Comité de Investigación de Rusia también abrió un caso penal con base en la disposición legal que contempla violaciones de los procedimientos de preparación del vuelo y de las reglas de vuelo. El Su-57 que se estrelló fue un caso interesante. Parece probable que estuviera basado en la base aérea de Kubinka, que es la más cercana a Zvenigorod, estando a solo 30 kilómetros al suroeste del asentamiento. Rusia usa esta base para vuelos de evaluación, demostración y como sede de los equipos acrobáticos, Swifts y caballeros rusos.
Desde esta base, Rusia suele mostrar su supuesto caza de quinta generación, además de realizar pruebas. La mayoría de los demás Su-57 no están ni cerca de esta base. Han sido retirados a la base aérea de Diongi, que está tan adentrada en el lejano oriente ruso que se encuentra a unos 5.000 kilómetros de las líneas de combate en Ucrania. Eso ya es bastante humillante para Rusia. Debe mantener su mejor avión de combate lejos de Ucrania por miedo a los drones. Rusia perdió uno de los pocos Su-57 que tenía al alcance de Ucrania. ¿Fue un dron el que causó el daño? ¿El avión de combate ruso sufrió la falla técnica que Rusia afirma? Resulta que ninguno de los dos. Ocurrió algo mucho más vergonzoso. Un incidente de fuego amigo claramente vinculado a Ucrania. Los rumores pronto empezaron a circular y contradecían las afirmaciones de Rusia de que una falla técnica en uno de los cazas más avanzados del mundo había derribado el Su-57 justo a las afueras de Moscú. Ucrania no inició los rumores. Los primeros en cuestionar la versión del Ministerio de Defensa ruso fueron blogueros militares rusos. Romanov, un bloguero, fue de los primeros en cuestionar lo que realmente sucedió. Publicó en Telegram una foto del avión derribado. Debemos hacer varias preguntas a la dotación de defensa aérea del Bars de Moscú. Otro bloguero militar llamado Arrows Map afirmó abiertamente que el Su-57 había sido derribado por las propias defensas aéreas de Rusia y especuló abiertamente que una tripulación usando un lanzamisiles portátil podría haber causado el daño. La trama empezó a complicarse. Aunque surgieron preguntas, los blogueros militares rusos señalaron que Rusia enfrenta un dilema. Puede haberse dado un incidente de fuego, amigo, lo cual es malo, pero sería peor retirar los Su-57 que aún están cerca de Moscú. Sería una pesadilla para las defensas aéreas de la ciudad. Tampoco pueden irse las defensas aéreas tradicionales. Perderlas deja a Moscú expuesta, y esa ciudad, junto con el territorio circundante, ya tiene mucho con lo que lidiar en cuanto a los ataques de drones ucranianos en los últimos meses. Estos rumores centraron la atención en las defensas aéreas BARS de Moscú. Según Aerospace Global News, BARS es reserva de combate del ejército, lo que indica que Rusia usa reservistas en sus defensas aéreas. Específicamente, grupos de milicias privadas y voluntarios civiles han estado trabajando alrededor de Moscú, la mayoría armados con sistemas portátiles de defensa aérea, o MANPADS, para derribar drones que vuelan a baja altura. Otro giro en la historia, la pérdida del Su-57 de Rusia. Pasó de ser una falla técnica que derribó el avión a que un reservista apuntara al Su-57 con un MANPADS y lo derribara. Al final, Bars Moscú parece haber tenido un papel. Pero hay más que solo un reservista en pánico disparando a un Su-57. Lo que al principio parecía una falla y luego un error, en realidad es algo mucho más preocupante para Putin y sus secuaces. Lo de Odintsovo no fue ninguna de las dos opciones. Este fue un caso de posesión de Ucrania controlando las defensas aéreas rusas, como el caballo de Troya que se coló en Troya y luego las volvió contra uno de los aviones de combate más valiosos del arsenal ruso. Puede que hayan sido las defensas aéreas rusas las que derribaron el Su-57, pero fue Ucrania quien apuntó. Eso, según InformNapalm. El canal de Telegram es un canal de análisis e investigación militar que combina inteligencia humana, cibernética y de fuentes abiertas para revelar lo que ocurre en las operaciones militares. Afirma que no se trató de un error ruso. En cambio, Ucrania le jugó una ingeniosa treta a Rusia y utilizó un pequeño ejército de hackers para lograrlo. Como resultado de una compleja influencia cognitiva e invención cibernética, fue posible influir en el trabajo de la dotación de defensa aérea de la formación Bars Moscú y convertir el circuito de defensa aérea ruso en una herramienta para derribar sus propios aviones, informó el canal. Siguió un análisis interesante sobre lo que realmente pasó con el Su-57 de Rusia. InformNapalm dice que la historia en realidad comienza el 17 de julio, cuando el canal informó que procesaba una nueva colección de materiales interceptados de los ocupantes rusos. Había videos del campo de entrenamiento donde despegó el Su-57, mostrando que Rusia entrenaba a la tripulación del Bars Moscú para interceptar drones ucranianos de largo alcance. InformNapalm no se quedó con esos materiales interceptados. Los transfirió, junto con una nota analítica, a los componentes relevantes de las fuerzas de defensa de Ucrania. Esa nota era un documento con datos sobre el entrenamiento del personal ruso, algoritmos de combate, hardware y software usados, y posibles vulnerabilidades del sistema de defensa aérea Bars Moscú. En resumen, InformNapalm entregó las llaves del castillo de la base aérea de Kubinka. Ucrania empezó a usar esas llaves para desbloquear las defensas aéreas de la base. La información recibida no solo era para observar al enemigo. Se encontraron enfoques que permitieron influir en el trabajo de uno de los equipos de Bars Moscú,
y usar el sistema creado por los rusos contra el objetivo ruso, Inform Napalm. Poco después, un Su-57 se estrelló en un campo cerca de la base. Víctima de fuego amigo, aparentemente por hackers ucranianos que controlaron un sistema de defensa aérea destinado a proteger Moscú. Fue una falla técnica, claro, pero fue una falla que Moscú no va a revelar pronto. El Su-57 estaba volando bien. Fueron las defensas aéreas, encargadas de proteger el avión y su entorno, las que fallaron. Rusia perdió una aeronave valuada en $100 millones porque no protegió sus sistemas cibernéticos de los hackers ucranianos, quienes lograron infiltrarse. Manipularon el sistema Bars Moscú, y de inmediato el mejor avión de combate ruso fue alcanzado. Esa es la verdadera historia de todo esto. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque detrás de este problema muy real que tiene Rusia para proteger sus sistemas cibernéticos contra los hackers ucranianos, hay un problema mucho más grande. Un problema que muestra lo patética que es la fuerza aérea rusa y revela la verdad detrás de lo que Putin llama el mejor avión de combate del mundo. Antes de entrar en detalle, recuerda que estás viendo el programa militar. Mostramos las historias tras los titulares. Si el canal te está aportando información útil, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que puedas ver más de nuestros videos en cuanto se publiquen. Empecemos con los aviones destruidos de Rusia. Son muchísimos aviones destruidos. El Su-57, que Ucrania acaba de manipular a las defensas aéreas rusas para que lo derribaran, es el más reciente de una larga lista de cazas, bombarderos, aviones espía y helicópteros que Rusia ha perdido en su invasión a Ucrania. De hecho, esta baja ocurre después de un incidente reciente donde Ucrania logró derribar un Su-35 flanker ruso en combate aire-aire usando un F-16. Se supone que eso no debería ser posible. El Su-35 debería derrotar al F-16 en un enfrentamiento directo, pero falló. Las afirmaciones de Rusia sobre sus aviones de combate parecen no sostenerse en combate real. Más sobre eso en el contexto del Su-57 más adelante. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido ahora 439 aviones y 354 helicópteros desde que Putin lanzó su invasión. Si buscas respuestas sobre por qué Rusia no ha utilizado su enorme fuerza aérea, que según Global Firepower cuenta con 4.237 activos, 2.754 están listos para el combate. Esa es tu respuesta. Ucrania sigue derribando activos aéreos rusos, tanto en su territorio como dentro de Rusia. El Su-57, que ahora arde en un campo de Moscú, ni siquiera es el primero que Rusia pierde en su guerra. En junio de 2024, Ucrania logró dañar un par de ellos usando drones en un ataque en la base aérea de Aitubinsk. Y en la primavera de 2026, drones ucranianos llegaron a la base de Shargol, cerca de los Urales, destruyendo otro par de Su-57, junto con un Su-34 y otro avión de combate no identificado, fabricado por Sukhoi. No es la primera vez que Rusia derriba su propia aeronave, pero sí la primera confirmada en que hackers ucranianos manipulan sus defensas aéreas. No es menor la cantidad de pérdidas aéreas rusas causadas por sus propias defensas al atacar sus aeronaves. Aerospace Global News informa que no se confirma cuántas aeronaves propias ha derribado Rusia, pero probablemente sean más de 10. Sabemos con certeza que la propia Rusia ha culpado al fuego amigo en varios incidentes, incluyendo un par de aeronaves A-50U Mainstay EAC. Sin embargo, aún está por verse si eso es un caso de que el Kremlin prefiere historias de fuego amigo en lugar de admitir que Ucrania ha realizado con éxito un ataque. A finales de 2024, las defensas aéreas rusas derribaron el vuelo 8243M Embraer 190 de Azerbaiyán sobre el sur de Rusia. Este incidente ocurrió durante un ataque con drones ucranianos, así que las defensas aéreas estaban definitivamente activas. Rusia también alcanzó un avión de Aeroflot que volaba desde Bielorrusia en julio de 2025. Ese avión logró aterrizar en Moscú tras recibir fuego antiaéreo. Euromid suma más al conteo de bajas por fuego amigo. Un Su-27 que volaba sobre la Crimea ocupada fue derribado por fuego amigo ruso en marzo de 2024. En 2023 sobre Tokmak, los rusos mataron a un piloto de Su-35 con su propio sistema S-300. Cerca de Moscú, las defensas aéreas rusas dispararon a sus propios helicópteros en 2025 al confundirlos con drones. Parece que Ucrania ni siquiera necesitó hackear las defensas aéreas de Bars Moscú. Si esperas lo suficiente, la mala coordinación entre defensas aéreas rusas y aviadores haría el trabajo por ellos. Luego llegamos al Su-57 de Rusia y a una pregunta que aún no hemos hecho. ¿Cómo logró Bars Moscú derribar el avión? No nos referimos a esto en términos de hackeo,
Se supone que el Su-57 es un caza furtivo de quinta generación que está a la par de aviones estadounidenses como el F-35 y el F-22. Incluso Putin lo dijo él mismo. Se supone que el Su-57 es el mejor avión de combate del mundo. Si las afirmaciones de Rusia son precisas, el avión apenas debería haber aparecido en los radares de defensa aérea, lo que haría prácticamente imposible para Bars Moscú derribarlo. Eso nos deja con dos posibles conclusiones. Bars Moscú es tan efectivo que puede derribar uno de los mejores y más sigilosos aviones de combate del mundo. A Rusia no le molestaría esa conclusión, pero es difícil afirmarlo cuando Ucrania ha impactado la región de Moscú en los últimos meses con sus drones. Si Bars Moscú realmente es tan efectivo como este incidente de fuego amigo forzado lo hace parecer, Moscú debería ser más segura de lo que es ahora. La segunda conclusión es la más interesante. El Su-57 puede que no sea todo lo que Moscú afirma que es. Según Global Defense Corps, el derribo de esta aeronave por un sistema de misiles de la era soviética demuestra nuevamente que no es un avión furtivo de quinta generación. Observa cómo se usa nuevamente. Difícilmente es la primera vez que se han planteado dudas sobre el Su-57 y sus supuestas capacidades furtivas. En diciembre de 2022, Aviation Geek Club publicó un informe que reveló que los Su-57, aunque se promocionan ante posibles compradores como cazas furtivos, ni siquiera se acercan a sus equivalentes estadounidenses. El medio reveló que tanto el F-22 como el F-35 tienen una sección transversal de radar, o RCS, que es entre 1000 y 10.000 veces más pequeña que la de los Su-57. Incluso el retirado F-117, que fue desarrollado en la década de los 70 y es el primer avión furtivo operativo, tiene una RCS mucho más pequeña que la del Su-57. Hay todo tipo de razones para esto, desde que las armas se llevan en el exterior del Su-57 hasta que el jet es poco más que una versión mejorada del Su-27. Pero, en resumen, Rusia es incapaz de construir un avión de combate furtivo. Claro, afirmará que puede hacerlo, pero la RCS del Su-57 no es un accidente. Es lo que Rusia pretendía lograr y aún está muy lejos de ser verdaderamente furtivo. Esto ya es una humillación tras otra para Moscú a estas alturas. Un Su-57 se estrelló, lo cual ya es grave. Después se supo que las defensas aéreas rusas derribaron el avión. Después supimos que hackers ucranianos se infiltraron en el sistema de defensa aérea ruso mediante un caballo de Troya. Además, un Su-57 ni siquiera debería ser detectable por las defensas que lo derribaron. El avión de combate que Rusia presumía como el mejor del mundo acaba de quedar expuesto. Rusia no tendrá fácil reemplazar esta aeronave perdida. El Cuerpo de Defensa Global afirma que la Fuerza Aérea de Rusia tendría solo unas 3 docenas de Su-57 en servicio. El Kremlin ha tenido dificultades para construir más, probablemente por sanciones occidentales. Rusia también ha estado intentando vender Su-57, aunque la única venta registrada hasta ahora es a Argelia. No habrá muchas ventas después de que Ucrania expuso al Su-57 como un caza de cuarta generación actualizado que no puede ocultarse de sistemas de defensa aérea de hace décadas. Tómate un momento para pensar en lo que la gente de Moscú debe estar pensando en este momento. Su región está bajo ataque. Los drones de Ucrania han estado volando, y está claro que ni siquiera los enormes sistemas de defensa aérea que han colocado alrededor de Moscú están haciendo lo suficiente para detenerlos. Ucrania atacó varias veces la región de Moscú en 2026, incluyendo un ataque a finales de junio contra un centro de satélites en el Oblast. Los drones de Ucrania también han estado haciendo estragos en Wildberries, que a menudo se conoce como la versión rusa de Amazon, y que también se dedica a vender drones, equipo militar y componentes de doble uso. Los moscovitas que usan Wildberries, desde compradores hasta dueños de negocios, están en pánico por los almacenes incendiados y la pérdida de miles de millones de dólares en inventario. Los que viven en Moscú también solo se están salvando de la crisis de combustible que azota a Rusia en este momento, porque el combustible está siendo desviado a Moscú desde Siberia, informa Reuters. Esa medida a medias solo funcionará un tiempo antes de que los moscovitas hagan filas de horas en las gasolineras, como el resto de los rusos fuera de la ciudad dorada de Putin. Ahora ven cómo las defensas aéreas de Moscú fallan tanto que derriban sus propios aviones de combate ultramodernos, que Putin asegura son los mejores del mundo. ¿Qué deben estar pensando esas personas en este momento? La guerra que Putin inició no solo ha llegado a su puerta. Cada vez es más claro que Ucrania solo se está fortaleciendo. Los drones lo demuestran. Ucrania ahora puede hackear defensas aéreas rusas y hacer que disparen a su propio equipo. ¿Podría pasar de nuevo? Si ocurre, ¿qué obligará a Ucrania a esas defensas a atacar después? Esas deben ser las preguntas que rondan en la mente de los moscovitas, quienes pueden ver más claro que nunca que su gran protector
Putin no puede protegerlos de nada. Eso es exactamente lo que quiere Ucrania. La notable toma de control de las defensas aéreas rusas alrededor de Moscú es un truco brillante y ha producido un resultado devastador para un Su-57, pero el mensaje que Ucrania envió con este caballo de Troya es aún más valioso. Cada día, la guerra de Putin se acerca más a las puertas de quienes viven en la única ciudad que se suponía intocable. ¿Cuánto más soportarán los moscovitas esto antes de cuestionar seriamente a su presidente y el estado de las Fuerzas Armadas que ha creado? A medida que Ucrania expande su campaña de largo alcance, enfrenta un desafío. Esa campaña ya es efectiva, pero Ucrania quiere que más drones lleguen a sus objetivos, y para eso necesita enfrentar las defensas aéreas de Rusia. Demasiados drones ucranianos son desviados o destruidos por esas defensas. Cuanto menos efectivas sean las defensas aéreas rusas, más arde Rusia. Es un concepto simple, y ahora el Reino Unido le ha dado a Ucrania la solución a su problema. No vas a creer lo que el Reino Unido le dio a Ucrania. Un arma estilo Harry Potter diseñada por ellos podría ser clave en la guerra. Ucrania busca mandar a Rusia a la Edad de Piedra y ahora tiene cómo hacerlo. ¿Por qué? Stone Cloak se acerca. El 26 de julio, el Telegraph informó que el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado estar listo para firmar un nuevo acuerdo con Volodymyr Zelensky, el cual se concretará en una reunión en un astillero naval. Y será una prueba de que el apoyo del Reino Unido a Ucrania en la defensa de su territorio contra Rusia sigue siendo inquebrantable, declara Burnham. Así que hay un nuevo pacto esperando ser firmado. ¿Cuál es el gran asunto? El gran asunto es lo que Ucrania recibirá. Con este pacto, Ucrania recibirá interferidores de señales desarrollados por el Reino Unido para integrarlos en nuevas armas propias. Llamados Stone Cloak, estos interferidores harán que drones y misiles de crucero ucranianos sean casi indetectables para la defensa aérea rusa. Es como la capa de invisibilidad de Harry Potter, pero para armas. Eso es lo prometido por el Reino Unido. Esto va más allá. El Reino Unido no solo entrega algunos Stone Cloaks y termina ahí, también da a Ucrania licencia para producirlos. Además, los Stone Cloaks no son nuevos para Ucrania. El Reino Unido ya entregó miles de estos interferidores de señal a Ucrania. Sin embargo, esos miles no bastan. En 2026, la campaña de Ucrania se intensificó, lanzando decenas de miles de drones hacia Rusia y territorios ocupados. Eso es lo que Ucrania necesita, decenas de miles de Stone Cloaks para acompañar la enorme cantidad de drones que lanza. Con este nuevo acuerdo, Ucrania recibirá los derechos de propiedad intelectual de la tecnología para poder producirlos en masa, quizás a una escala que ni el Reino Unido puede manejar. Antes de la visita de Zelensky, Burnham explicó por qué tomó la decisión. Gran Bretaña está con Ucrania, hombro con hombro, y nuestro apoyo sigue siendo inquebrantable. Rusia no debe tener ninguna duda de nuestra determinación, y no retrocederemos hasta lograr una paz duradera para Ucrania, dijo Burnham. Antes de agregar, Stone Cloak representa la mejor innovación británica, probado en primera línea y será vital para proteger nuestra seguridad en ambos países. Este fue un mensaje para Putin. Los drones y misiles de Ucrania pronto serán invisibles. No hay nada que él pueda hacer. Aunque Reino Unido quiera mostrar su apoyo a Ucrania, lo que supone un duro golpe para Putin mientras busca dividir Europa, este nuevo acuerdo también responde a intereses propios. Ucrania podrá fabricar Stone Cloaks. A cambio, el Reino Unido podrá recopilar datos de despliegue masivo sobre un bloqueador que ya ha demostrado su valor en las líneas del frente en Ucrania. El ejército británico recopilará datos sobre el desempeño de Stone Cloak tras su despliegue masivo. Esa información será usada por el Reino Unido para desarrollar su próxima generación de misiles y drones. Especialmente, busca analizar el bloqueador actual, ya que planea incorporar Stone Cloak en el proyecto Breakstop. Es un misil de crucero económico. Además, creemos que Reino Unido y Ucrania usarán los datos para ajustar Stone Cloak, haciéndola aún más efectiva cuando se enfrente a las defensas aéreas rusas. Este nuevo acuerdo es importante para Ucrania, por varias razones que explicaremos pronto. Pero primero, la gran pregunta: ¿qué es exactamente Stone Cloak? Stone Cloak es un nuevo tipo de bloqueador de señales que puede instalarse en drones y misiles, creado para que esas armas superen defensas aéreas. Euroactiv tiene más información. Estos bloqueadores son pequeños, como una tableta, y pueden colocarse directamente en un arma que Ucrania planea disparar. Bloquean las señales usadas por los sistemas de defensa aérea para rastrear y apuntar a los proyectiles de Ucrania. Así, se puede asumir que Stone Cloak afecta no solo al sistema de defensa aérea en sí, sino también al radar conectado al sistema. Fuera de eso, sabemos poco más que especulaciones. Stone Cloak
Probablemente usa interferencia de radiofrecuencia para dificultar detectar los proyectiles. Sin hojas de datos oficiales hechas públicas, solo podemos suponer que eso incluye las bandas de radiofrecuencia utilizadas por los radares rusos de alerta temprana y seguimiento. Ucrania también necesitará poder conseguir piezas críticas para fabricar sus propios Stonencloak. Estos incluyen semiconductores, amplificadores y módulos de RF, todos los cuales Ucrania parece poder conseguir para sus otras armas. Se supone que no debería tener dificultad para obtener estos componentes. La cantidad que pueda comprar podría limitar los Stonencloak que Ucrania fabrique, pero ese es un problema futuro. Por ahora, Ucrania celebrará haber obtenido los derechos para fabricar un dispositivo que podría cambiar su guerra contra Rusia. Pero antes de profundizar en por qué se avecina esa diferencia, te recordamos que estás viendo el programa militar. Si te gusta lo que ves en nuestro canal, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de nuestros análisis sobre las últimas armas utilizadas por Ucrania. Empecemos con lo que Stonencloak va a contrarrestar: las defensas aéreas de Rusia. Aunque en este canal ya se ha comentado lo mal que funcionan esas defensas, los operadores de drones ucranianos han realizado cientos de ataques a objetivos rusos solo en 2026, por lo que siguen siendo un problema. Si le creemos a Rusia, interceptan más drones ucranianos de los que realmente llegan a su destino. Por ejemplo, Al Jazeera informa que el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que las defensas aéreas destruyeron 571 drones ucranianos durante un solo ataque nocturno previo al 24 de julio, hacia finales de 2025. El Royal United Services Institute realizó un estudio que concluyó que menos del 10% de los drones lanzados por Ucrania alcanzan sus objetivos. Si eso sigue igual tras medio año, no está claro. Lo importante es que Ucrania busca que sus ataques de largo alcance sean más efectivos. Atacar directamente las defensas aéreas ayuda con eso, ya que al hacerlo se crean corredores aéreos seguros para drones y misiles. Sin embargo, el objetivo de Ucrania ahora es tener más éxito. ¿Qué pasaría si Ucrania pudiera lanzar 600 drones y que el 20% de ellos dieran en el blanco, o el 30%? Eso es lo que podría permitir la decisión del Reino Unido sobre Stonencloak. Si Ucrania logra fabricar estos dispositivos en masa para instalarlos en la mayoría, si no todos, de los proyectiles que lanza contra Rusia y los territorios ocupados, entonces tendría un gran multiplicador de fuerza. Piensa lo que eso implica para ataques como los que Ucrania realiza a refinerías, que ya son efectivos. El 25 de julio, Ucrania atacó de nuevo, impactando la refinería de Tyumen a 2.000 kilómetros de sus fronteras, lo que causó un incendio. El fuego habría sido mayor si más drones ucranianos hubieran superado las defensas. Ucrania también obtiene ventajas en cuanto al costo de estos ataques. Aunque los drones permiten ataques de largo alcance a bajo costo, enviar enjambres de UAVs que no alcanzan sus objetivos implica que Ucrania sigue desperdiciando decenas, si no cientos de miles de dólares por ataque. Stonencloak podría cambiar esto. El cálculo de la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania cambia. En cuanto al impacto en Rusia, esto nos lleva a la segunda razón por la que el acuerdo de licencia de Stonencloak es tan importante. Una estrategia de largo alcance, que ya se expande y funciona bien, ahora puede causar un gran dolor económico y psicológico a una población rusa que ya siente el impacto de una guerra que no creyeron que llegaría a su puerta. Cuando Rusia invadió Ucrania a principios de 2022, antes ni se pensaba que drones y misiles pudieran llegar 2.000 kilómetros dentro de Rusia. Incluso tras el fracaso de la invasión inicial y cuando Ucrania recibió misiles occidentales, el alcance de esos misiles limitaba los ataques a zonas fronterizas de Rusia, Crimea y el Mar Negro. Para 2026 la situación cambia. Ucrania ya realiza ataques de largo alcance, como vimos en Tyumen. Los está lanzando con una frecuencia que alarma incluso a los rusos más calmados. Un informe de mayo de United 24 Media mostró cómo se intensificó la campaña de ataques de Ucrania. En agosto de 2024, Ucrania lanzó más de 1.000 drones contra objetivos militares rusos. En julio de 2025, la cifra aumentó a 3.000, pero en marzo de 2026, Ucrania llegó a lanzar alrededor de 7.000 drones en un solo mes. Esto permitió que Ucrania superara a Rusia en la cantidad total de proyectiles lanzados al territorio enemigo. Rusia ya no tiene una retaguardia segura en zonas importantes. Solo el lejano oriente ruso está fuera del alcance de drones ucranianos, pero está tan lejos que no es relevante. Además de darle a Putin una región para reclutar soldados, estos ataques tienen un propósito más allá de las cifras. Ucrania está tratando de paralizar la economía de Rusia, mientras ofrece recordatorios constantes y a distancia al pueblo de Putin de que la guerra que su líder inició ahora los afecta a ellos. En el frente económico, los drones ucranianos ya están teniendo el impacto deseado. En un informe del 6 de julio, el Telegraph reveló que 500.000 de rusos se declararon en bancarrota en 2025 debido al impacto económico de la guerra, y agregó que el país ahora enfrenta una crisis bancaria explosiva.
El crecimiento tampoco llegará pronto. El Ministerio de Economía de Rusia se ha visto obligado a ajustar sus previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB para 2026 del 1.3% al 0.4%. Lo mismo ocurre para 2027, donde la previsión de crecimiento del PIB ahora es del 1.4% en lugar del 2.8%. Y estas son las cifras maquilladas de Rusia. Así que puedes apostar lo que quieras a que la realidad en el país es mucho peor. Los ataques en profundidad de Ucrania han sido una gran causa de estos problemas económicos. También han provocado una crisis de combustible en Rusia que afecta a la mayoría de las regiones y ha causado especial dolor a los ocupantes de Crimea, quienes están siendo cada vez más aislados tanto por ataques de mediano como de largo alcance. Ucrania incluso ha comenzado a atacar negocios aparentemente civiles como lo ha hecho con Wildberries, que es considerado el Amazon de Rusia. Wildberries no es tan inocente como Rusia quiere hacerte creer. La tienda de comercio electrónico ofrece drones, componentes y equipo militar. Ucrania ha atacado sus almacenes varias veces en julio. Miles de millones de dólares en inventario se pierden en llamas. Para los emprendedores que dependían de Wildberries, los daños sufridos son devastadores. Wildberries ha ocultado las categorías militares en su portal en línea. Así de efectivas son los ataques de largo alcance de Ucrania. Agrega Stonecloak a esa combinación. Con estas capas de invisibilidad en sus drones, la campaña que ya golpea la economía y al pueblo ruso se intensifica. Ucrania no necesitará lanzar más drones. Será más efectiva con la cantidad que ya envía a Rusia. Además, el momento del nuevo acuerdo de licencia es perfecto. Tras reunirse el 26 de julio con líderes militares, Zelensky anunció que Ucrania tiene una nueva lista de objetivos militares para atacar en Rusia. Hoy, acordamos continuar nuestras operaciones y actualizamos la lista de objetivos prioritarios de acuerdo con su impacto real en Rusia y su capacidad para continuar y prolongar esta guerra, dijo Zelensky. Añadió, el objetivo es presionar a Rusia para obligarla a la vía diplomática, interrumpiendo la producción de componentes de armas, provocando pérdidas económicas en petróleo y otros sectores, y llevando la guerra a un terreno conocido. La concesión de licencias y producción de Stonecloak probablemente no estarán listas para impactar estos objetivos, pero se sumarán más en el futuro. Los drones de Ucrania no desaparecerán, más bien irán directo a Rusia, y con los Stonecloak instalados, llegarán aún más seguido al corazón de los objetivos que Ucrania asigna a sus operadores de drones. Hay otra razón por la que Stonecloak inquietará a Rusia. Es otra muestra de que Ucrania coopera con sus aliados mucho más de lo que Putin creía posible. De nuevo, recordemos lo que Rusia pensaba de Ucrania en 2022. Para Rusia, Ucrania era una nación débil. Aunque se defendió de la operación militar inicial, después de eso, solo sobrevivía gracias a los miles de millones de dólares en armas enviadas por naciones occidentales. Ucrania dependió mucho de este apoyo los primeros años, pero ha cambiado. En 2022 aceptaba cualquier arma ofrecida y estaba muy encasillada como receptora de ayuda, lo cual le convenía a Putin. Por más que odiara a Occidente por ayudar a Ucrania, también pensó que podía manipular a los líderes occidentales para que retiraran la ayuda, presentando a Ucrania como una sanguijuela indigna de sobrevivir. Buscaba dividir. En 2026, Ucrania no es el país débil que Rusia quiso mostrar. En realidad, nunca lo fue. Ahora vemos a un país que contribuye activamente en la defensa europea y global, en vez de depender solo de otros para sobrevivir. Considera lo que implica que el Reino Unido diera a Ucrania la licencia de Stonecloak. No es solo permitirle construir un arma. Reconoce que el sector de defensa de Ucrania ha crecido tanto en tamaño y complejidad que ahora se le puede confiar la construcción de uno de los equipos más modernos que ha desarrollado el ejército del Reino Unido. Aquí se reconoce a Ucrania como una potencia emergente en defensa. Su sector de defensa, valorado en $1.000 millones al inicio de la invasión, ahora supera los $55.000 millones. Ucrania dejó de ser solo receptora de ayuda y ya contribuye activamente. Que el Reino Unido otorgue una licencia de Stonecloak reconoce a Ucrania como un socio valioso en la defensa británica, así como el Reino Unido lo es para Ucrania. Este tipo de situaciones ocurre con sorprendente regularidad en 2026. Stonecloak es la más reciente de varias tecnologías avanzadas licenciadas a Ucrania para su producción. Estados Unidos anunció que otorgará a Ucrania la licencia para producir misiles interceptores Patriot, permitiendo que uno de los misiles de defensa aérea más avanzados del mundo se fabrique en Ucrania. Defense Express informó el 23 de julio que el fabricante de misiles Patriot, Raytheon, ahora está en negociaciones activas con Ucrania para concretar ese acuerdo de licencia. Francia también otorgó licencias para varias armas a Ucrania previamente. En julio,
dando permiso a Ucrania para producir sus propios misiles de defensa aérea, Aster-30 kits de bombas, ASAM-ASMAMA y misiles de crucero, Scalp. Estos acuerdos, incluido el acuerdo Stone Cloak, muestran que Ucrania es clave en la defensa europea. El Reino Unido lo reconoce y valora que Ucrania construya su inhibidor, porque Ucrania puede probar el dispositivo como ninguna otra nación y puede fabricarlo de manera confiable, hasta el punto de que Ucrania bien podría estar produciendo Stone Cloaks para el Reino Unido cuando termine la guerra. El Atlantic Council ha llegado a llamar a Ucrania el escudo de Europa, y tiene razón. Si Rusia es el enemigo que toda Europa sabe que debe contrarrestar, Ucrania está creando el modelo mientras le da a sus socios un tiempo valioso para prepararse. En cuanto a Putin, el acuerdo de Stone Cloak es una señal tan clara como cualquiera que haya recibido hasta ahora de que sus intentos de dividir y disuadir a los socios de Ucrania no están funcionando. Ese es el punto clave que Burnham destacó al anunciar el nuevo acuerdo. Rusia seguirá intentando dividir e intensificó su guerra en la sombra para frenar el apoyo a Ucrania. Se han reportado sabotajes, incursiones de drones y actividades cerca de cables submarinos en territorio de los socios. Campañas de desinformación y migración como arma. Todo esto busca intimidar a países como el Reino Unido, hasta que dejen de dar licencias a Ucrania para fabricar un dispositivo que debilita a Rusia y fortalece a Ucrania. No está funcionando. Los aliados de Ucrania reconocen que la desesperación impulsa las acciones de Putin. El arma tipo Harry Potter del Reino Unido es la última en llegar a Ucrania. A pesar de los intentos de Rusia de persuadir e intimidar, no será la última. Y Stone Cloak se sumará a una lista cada vez mayor de armas que Ucrania fabrica para enviar a Rusia de regreso a la Edad de Piedra. Si escuchas la propaganda rusa, oirás hablar de una guerra en Ucrania que va exactamente según lo planeado. Los soldados de Rusia están arrasando Ucrania, te dirá el Kremlin. El Donbass está a punto de caer. Y cada dron que Ucrania lanza hacia Rusia es derribado por un sistema de defensa aérea de clase mundial. Es solo cuestión de tiempo antes de que Ucrania caiga. Ha sido cuestión de tiempo, ya van 4 años y medio. Al analizar las historias del Kremlin, surge una realidad distinta. Rusia está ganando, eso es verdad. Ha creado soldados perfectos y estos logran grandes victorias. Pero hay un problema. Nada de eso existe. El único ejército de Rusia que gana es falso. Putin te miente a ti y a su gente usando inteligencia artificial. Si últimamente has estado consumiendo contenido militar sin parar, quizá hayas visto algunos videos interesantes. Circulan clips de entrevistas con militares que dicen pertenecer al ejército de Polonia, mostrando a estos soldados criticando a Ucrania. Hay afirmaciones sobre altos niveles de delincuencia entre los refugiados que han escapado de Ucrania y ahora viven en Polonia. Los soldados atacaron al gobierno polaco, Alemania y la Unión Europea o UE con afirmaciones que sugieren que Polonia va camino de rechazar a Ucrania, a la UE y, francamente, todo aquello de lo que el país ha luchado por formar parte desde el colapso de la Unión Soviética. Pero nada de eso es real. La noticia se difundió el 21 de julio. Al no poder avanzar en Ucrania, Rusia recurre a mentiras para intentar generar discordia y descontento en el país. Rusia no utiliza versiones falsas de sus soldados para estas mentiras. Esos soldados están ocupados muriendo en Ucrania. En cambio, Rusia ha creado deepfakes de inteligencia artificial de soldados polacos, que luego manipula para que critiquen a Ucrania y a su ejército. El Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania expuso en un informe cómo Rusia falsifica información en su esfuerzo por ganar la batalla propagandística. El centro dice que el análisis ha demostrado que todos estos soldados son personajes generados completamente por inteligencia artificial. Cabe mencionar que el estilo visual y los mecanismos de difusión del contenido son idénticos a los usados por granjas de bots de IA rusas. Videos de hombres con uniformes militares polacos circulan en varias redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Sin embargo, al analizar los videos se notan señales de manipulación, como rostros mucho más suaves de lo normal. Algunas señales vienen de las palabras usadas en los videos. El Instituto Estatal de Investigación NASK de Polonia investiga los videos y señala que algunas frases usadas son poco naturales en polaco, lo que sugiere una traducción del texto original en ruso que fue escrito para las declaraciones. También hay caracteres cirílicos sueltos mezclados. También están los uniformes. Aunque es fácil hallar fotos de soldados polacos uniformados, Rusia ni siquiera lo intentó. Los uniformes en los videos parecen combinar ropa militar rusa y bielorrusa, no polaca. Rusia confía en que la gente no note las señales o no sepa lo suficiente y le está funcionando. Un solo canal de YouTube ha publicado alrededor de 50 de estos videos y el más exitoso ha alcanzado 300.000 vistas, informa Polski Radio.
Otros videos, como uno de octubre pasado, decían mostrar soldados polacos pidiendo la toma de Leópolis, Ucrania. Ya fueron desmentidos por una marca de agua visible del modelo de IA Bio en el video. Esto es sucio por parte de Rusia, insidioso, pero tampoco es sorprendente. El Kremlin sabe que no puede decir que al ejército ruso le va bien en Ucrania. Lo intenta, pero la realidad es clara para todos. Así que Rusia ha creado un ejército falso, lleno de soldados polacos ficticios, para sacar rédito propagandístico contra Ucrania e intentar convencer al mundo de que un aliado clave le ha dado la espalda. ¿Por qué soldados polacos? Ucrania y Polonia siguen siendo aliados, pero hay tensión entre ellos que Rusia ha aprovechado. Antes, en 2026, comenzó a formarse una brecha entre Polonia y Ucrania. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, le quitó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la Orden del Águila Blanca, el mayor honor estatal de Polonia. Eso ocurrió porque Zelensky aprobó nombrar una unidad militar ucraniana como UPA, que significa los héroes del ejército insurgente ucraniano. Muchos en Polonia lo tomaron como un insulto. Existen tensiones históricas en torno al nombre UPA, ya que un grupo con ese nombre participó en la matanza de 100.000 polacos en Volinia, en la Galicia Oriental, durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia lo considera genocidio, y ponerle ese nombre a una unidad ucraniana fue demasiado para uno de los mayores aliados de Ucrania. Rusia ha usado a sus soldados polacos generados por IA para mencionarlo en varios videos en redes sociales. Aunque hay conflicto, Polonia y Ucrania siguen siendo aliados. El 25 de junio, la BBC informó que el primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió verdad y respeto mutuo durante la conferencia de recuperación de Ucrania en Gdańsk, pero todavía hay señales de tensión. Zelensky optó por no asistir al evento y envió al primer ministro Juliusz Bierdenko. Sin embargo, Zelensky ha dicho que Ucrania seguirá abierta a todas las formas significativas de diálogo con Polonia, con el fin de tratar de evitar interpretaciones conflictivas de los capítulos difíciles y dolorosos de nuestro pasado compartido. Agregó que estaba agradecido con el pueblo polaco por su apoyo y cooperación. Los propagandistas rusos acudieron rápidamente y desde entonces han inundado Internet intentando crear más división. El Kremlin obviamente piensa que está siendo astuto aquí. Incluso videos tan obviamente falsos pueden tener un impacto, ya que muchos simplemente no se cuestionan si lo que están viendo es real o no. Otros simplemente no pueden distinguirlo. TechRadar lo reveló en enero de 2026 en un artículo sobre un estudio de la empresa de videos de IA Runway. Al poner a prueba a 1,000 participantes, Runway descubrió que los voluntarios solo pudieron identificar correctamente si un video era real o generado por IA el 57.1% de las veces. Eso es casi como lanzar una moneda. Eso demuestra lo fácil que es para Rusia manipular a quienes solo prestan poca atención al ver estos videos en redes sociales. El Kremlin no necesita que la gente vea estos videos, quiere que escuchen los mensajes falsos. Rusia necesita que escuchen, porque revelar la realidad de lo que está pasando en Ucrania sería un desastre. El nuevo ejército falso de Rusia gana vistas e influye en la opinión de la gente. Pero su ejército real está fracasando estrepitosamente. Atascados en Donetsk y perdiendo terreno en otros lugares, los soldados rusos mueren en grandes cantidades. Rusia está perdiendo entre 1,000 y 1,500 soldados cada día, y las cifras siguen aumentando. En junio, Rusia perdió 39.490 de sus tropas y, según Al Jazeera, está teniendo dificultades para reponer el número de soldados, ya que recluta entre 24.000 y 30.000 soldados por contrato cada mes. Esta es la realidad que Rusia no quiere que veas. Un ejército fracasando en Ucrania y muertes en una escala inimaginable. Así que Rusia crea soldados polacos falsos que usan uniformes híbridos rusos y bielorrusos para hablar mal de Ucrania, Polonia y la Unión Europea, usando un lenguaje que claramente está traducido del ruso. Y el engaño empeora. Lo que estamos viendo aquí está lejos de ser un incidente aislado. Forma parte de una campaña de desinformación más amplia que Rusia ha usado durante años para ocultar la realidad de Ucrania. Tampoco son solo los polacos quienes están siendo víctimas de deepfakes. Los soldados ucranianos han recibido el mismo trato. Esto es justo lo que cubrimos en el programa militar. Te mostramos la realidad de la invasión rusa. Si te gusta lo que ves y quieres ver más, los botones de suscripción y notificaciones están a solo un clic de distancia. Más allá de los falsos soldados polacos, Rusia también está creando videos en los que soldados ucranianos generados por IA dicen tonterías. Euromaidan Press reportó el 4 de julio que Rusia inunda redes sociales con videos de falsos soldados ucranianos y figuras de autoridad, incluidos rabinos, que usa para difundir desinformación en Ucrania.
Estos videos falsos tienen mensajes distintos a los mencionados antes. Buscan enfrentar al pueblo ucraniano con sus líderes. Esas personas son enviadas a morir en una guerra, dicen los soldados generados por IA, y que los políticos pueden enriquecerse comprando villas y artículos caros. Uno de estos videos tuvo cerca de 900,000 vistas según el medio, y suponen un problema serio para Ucrania. Un video creado con inteligencia artificial puede hacerse viral y difundirse rápidamente en redes sociales. Los videos de verificación son reactivos. A menudo tardan varias horas en estar en línea y no generan tanto interés porque no son tan incendiarios. La desinformación ya llegó y a Rusia le fascina. Le ha encantado durante años. Estos videos son solo pequeñas partes de redes completas de bots en cuentas de redes sociales que han estado publicando videos falsos durante años. Por ejemplo, en agosto de 2024, el medio ucraniano Texty realizó una investigación sobre una red de TikTok que contenía 2,000 cuentas todas falsas, todas usando hashtags contra la movilización. También hay documentación de videos generados por IA de soldados ucranianos que supuestamente se rinden ante fuerzas rusas en lugares como Pokrovsk. Todo hecho para que el pueblo ucraniano crea que el país está perdiendo la guerra contra Rusia. Lo que ha cambiado en 2026 es la naturaleza de estos videos. Rusia ha usado IA para difundir videos falsos con personas generadas por IA sin autoridad real. Eso no es lo que estamos viendo en 2026. Por el avance de la IA o porque Rusia domina mejor la tecnología, esta nueva ola de videos se centra en supuestas figuras de autoridad. Soldados, líderes militares y otros que dicen ser figuras religiosas o políticas, ahora están transmitiendo los mensajes que Rusia quiere enviar. Nada de esto es real, pero no importa. Si un video falso se viraliza, toma días reparar el daño, si es que los espectadores investigan más allá de lo que vieron. El Instituto de Inteligencia Molfar publicó una lista para ayudarte a identificar si un contenido fue generado por IA. Defectos visuales como el valle inquietante en rostros por parpadeos irregulares, la ausencia de microexpresiones, que claramente faltan en los videos falsos de soldados polacos, y la desincronización del sonido son todas pistas. Igualmente, el anonimato de la fuente y la aparición repentina del video en decenas de cuentas en minutos. El instituto sugiere revisar las cuentas. Si son nuevas o solo tienen el mismo tipo de videos, puede ser una granja de bots. Cientos o miles de me gusta con comentarios genéricos poco después de publicar un video también pueden ser señales. Rusia apuesta a que la mayoría no seguirá estos pasos, por eso recurre a este tipo de engaños. Lo que llama la atención aquí son las diferencias que se están volviendo cada vez más evidentes en la forma en que Rusia utiliza la inteligencia artificial en comparación con el uso que Ucrania le da a esta tecnología. Rusia usa IA para crear ejércitos falsos de personas que difunden mensajes falsos en redes sociales. Para Rusia todo es desinformación. Rusia sabe que no puede competir con Ucrania en aplicaciones militares reales de inteligencia artificial para ganar una guerra. Ucrania está muy por delante de Rusia cuando se trata de usar inteligencia artificial para llevar a cabo sus ataques. Lo vemos en la campaña de ataques aéreos que Ucrania ha utilizado para destruir la retaguardia cercana rusa durante gran parte de 2026. Esa campaña usa drones con inteligencia artificial que detectan y atacan objetivos autónomamente detrás del frente. Uno de los más destacados es el dron Hornet, con 300 kilómetros de alcance y guiado por inteligencia artificial, lo que dificulta detenerlo contra medidas de guerra electrónica. También hemos visto a Ucrania usar la inteligencia artificial de otras maneras interesantes. El 23 de julio, United 24 Media informó sobre Marichka. Este es un sistema de planificación de campo de batalla impulsado por inteligencia artificial, diseñado para reducir el tiempo que se tarda en tomar decisiones importantes en el campo de batalla. Con este sistema, Ucrania reduce el tiempo de decisión de hasta 12 horas a unos minutos, ya que la inteligencia artificial analiza e informa sobre decenas de documentos en segundos. Antes, los comandantes humanos tardaban horas en revisar estos documentos. En una guerra tan dinámica como la que se libra en Ucrania, esa demora podría ser la diferencia entre realizar un ataque exitoso contra un objetivo ruso y perder ese objetivo porque se ha ocultado. Aquí hay un contraste muy interesante. Ucrania emplea inteligencia artificial para obtener resultados en el campo de batalla, mientras que Rusia la usa para crear soldados y videos falsos que engañan a quienes no prestan suficiente atención. La falsificación va más allá de los videos creados con IA. Ante el éxito de Ucrania en el campo de batalla, Rusia ha optado por mentir abiertamente sobre la situación. En su evaluación del 22 de julio sobre la invasión rusa, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, informó que Rusia sigue haciendo demandas maximalistas para la paz, incluyendo la cesión del Donbass. Rusia respalda esas afirmaciones con informes de territorios tomados que, en el mejor de los casos, son exagerados.
En el peor caso, son puras mentiras. El Ministerio de Defensa ruso amplificó un canal de propaganda en Telegram el 22 de julio, afirmando que las fuerzas rusas capturaron 2.226 kilómetros cuadrados de territorio en los primeros 6 meses de 2026. El ISU ha observado evidencia para evaluar eso. Las fuerzas rusas han capturado un total neto de solo 80 y 1.1 kilómetros cuadrados hasta ahora en 2026, debido en parte a una importante contraofensiva ucraniana en la primavera-verano de 2026. Y han capturado o infiltrado 626.85 kilómetros cuadrados hasta ahora en 2026, informa el ISW. Más de 2.100 kilómetros cuadrados de territorio reclamado que no están en manos rusas es una exageración bastante grande. Y es una en la que Rusia ha insistido con sus afirmaciones de que sus fuerzas han tomado la ciudad fortificada de Konstantinivka. Esos dichos surgieron a inicios de julio y fueron rápidamente desmentidos por el Estado Mayor General de Ucrania. El Estado Mayor General afirma que Ucrania mantiene sus posiciones en la ciudad. CNN señala que fuentes independientes de mapeo y testimonios en video de soldados ucranianos prueban que la afirmación es falsa. Rusia parece enviar infiltrados a la ciudad, ondear banderas para videos y luego volver rápido a sus escondites, esperando ser detectados pronto por drones ucranianos. Todos son mentiras y propaganda, igual que los videos de inteligencia artificial, pero así es el estilo ruso. Las mentiras son el arma de destrucción masiva de Rusia y las han usado por décadas. La ironía es que Putin podría ser víctima de estas mentiras como cualquiera. El líder de Rusia tiene una larga historia de distorsionar la verdad, tal vez ahora hasta el punto en que ni siquiera puede ver la realidad de la versión falsa que ha creado para sí mismo. Este es el hombre que aún llama operación militar especial a una guerra que casi cumple 5 años. Él repetirá lo que sus generales aduladores le dicen sobre los grandes avances de Rusia, y ni siquiera se preguntará por qué Donetsk aún no ha caído pese a esos avances. Putin siempre cae en su propaganda. Lo hizo cuando invadió Ucrania. Aquellos a quienes emplea para mentir en su nombre decían que Ucrania era débil y estaba lista para ser tomada. Putin creyó que el poderoso ejército ruso ganaría en pocos días. Ya vimos cómo resultó eso. Putin puede mentir descarada y constantemente, pero eso solo ha hecho que cree un mundo donde es imposible saber la verdad. Hoy, Putin es un hombre que parece empeñado en rodearse únicamente de sus propios delirios. En mayo, Forbes reportó que Putin pasa la mayor parte del tiempo moviéndose entre búnkeres subterráneos, rodeado de personal de seguridad con órdenes estrictas de revisar todo y a todos los que se acercan. Él no conoce la realidad. No la ha visto en mucho tiempo. Lo irónico y divertido es que Putin probablemente creería que los videos de IA de falsos polacos y ucranianos son reales si los viera. Ni siquiera podemos saber con certeza que Putin haya ordenado la creación de estos videos. Tal vez ni siquiera tiene idea de que existen, pero volviendo a esos videos, son claramente prueba de que Rusia sigue mintiendo. Pero también son señales de desesperación. Rusia intenta crear un mundo de fantasía para distraer de la mala actuación de sus tropas en Ucrania. Rusia busca que la gente crea el mensaje, ya que si se analiza, las mentiras se caen rápido. No caigas en eso. Rusia está gobernada por un hombre que se aísla de la realidad y se rodea de aduladores. Lo que vemos propagándose en las redes sociales en este momento es solo otro ejemplo. Rusia no puede vencer en Ucrania con su verdadero ejército. Sus únicas victorias actuales son con robots y soldados falsos inexistentes. ¿Qué tal esta dosis de realidad? Rusia. Estás al borde de perder Crimea por la campaña de aislamiento ucraniana, mostrando lo efectiva que es la inteligencia artificial en combate, no solo para videos falsos. Se está volviendo algo demasiado común. Los drones rusos, que el Kremlin afirma que están destinados a Ucrania, siguen entrando en el espacio aéreo rumano. Esos drones no estaban destinados a Ucrania. Son tácticas de intimidación de Rusia mientras Putin y sus aliados buscan que Rumania retire su apoyo a Ucrania. No está funcionando. Rumania ya está harta de las maniobras de Rusia. Putin está horrorizado porque Rumania ya empezó a disparar contra los drones rusos. Esta escalada es increíble y tiene implicaciones para la OTAN y Ucrania. A partir del 24 de julio, Rumania derribó 3 drones de ataque rusos en igual número de días. Estas incursiones ilegales coincidieron con ataques intensificados que Rusia está lanzando cerca de la frontera de 614 kilómetros que Rumania comparte con Ucrania. Rusia dice que estas incursiones son accidentales. Siempre dice lo mismo, pero el patrón aquí es innegable, y la respuesta de Rumania no deja dudas sobre lo que piensa acerca de estos drones en su espacio aéreo. Los 3 drones de Rusia han sido derribados por F-16. Despegaron tras revelarse que esos drones habían entrado en territorio rumano.
El primer incidente ocurrió el 24 de julio. Drones rusos se infiltraron en Rumania entre Suliana y Fotesti. Este último alberga una base aérea. Se enviaron aviones de combate. Primero, un par de Eurofighter Typhoon, que no lograron derribar el dron ruso. Después, le siguió un F-16 que lanzó un misil y derribó el dron ruso sobre un campo cerca de Padina. La inspección de los restos reveló que el dron era un Shahed ruso. Al día siguiente ocurrió lo mismo, solo que esta vez el dron ruso cruzó a Rumania cerca del delta del Danubio. Esta vez, Rumania envió 4 aviones. El dron ruso no tuvo ninguna oportunidad. Este modelo era más potente que el anterior. Un dron a reacción, lo que lo hacía una aeronave más rápida. El 26 de julio, el tercer dron ruso cruzó alrededor de las 10:15 am. De nuevo, los F-16 despegaron de Fagesti, esta vez destruyendo el dron ruso en algún lugar sobre las aguas territoriales de Rumania en el Mar Negro. Una incursión de dron podría haberse atribuido a una coincidencia. 2. ¿Levantan sospechas? Y 3. Eso es un patrón que parece sugerir que todo esto fue muy deliberado por parte de Rusia. El río Danubio es la clave aquí, y entender lo que ha estado sucediendo ahí arroja luz sobre por qué los drones rusos siguen entrando en territorio rumano. Durante gran parte de la guerra, Rusia ha estado atacando los puertos de Ucrania en este río. Tiene una buena razón para hacerlo. El Danubio es una vía clave de exportación que Ucrania utiliza para sacar su grano al mundo. Por esta única vía acuática, Ucrania obtiene miles de millones de dólares al año. Rusia quiere ponerle fin a eso. Ha querido hacerlo durante años. Durante siglos, los puertos del Danubio, como Ismail y Odesa, han estado relativamente tranquilos. Generalmente se han librado de las guerras cercanas. Ahora, esos puertos son atacados mientras Rusia busca recortar buena parte de los ingresos que genera la industria cerealera ucraniana, que representa el 10% de todo el trigo vendido en el mundo. Las exportaciones ucranianas alimentan a millones. Rusia prefiere que esas personas pasen hambre antes que permitir que Ucrania se fortalezca. Rusia ataca frecuentemente los puertos del Danubio. En mayo, Ismail fue atacado 2 veces, el 2 y el 19, dañando infraestructura portuaria. ¿Por qué esto es relevante para Rumania? El río Danubio marca parte de la frontera entre Ucrania y Rumania, como vimos en la segunda incursión de drones reciente. Eso ocurrió en el delta del Danubio de Rumania. Durante años, Rusia ha podido usar este reparto del río entre Ucrania y Rumania como excusa cada vez que sus Shaheds entran en territorio rumano. No intentábamos golpear a Rumania, alegaba el Kremlin. Apuntábamos a Ucrania. Por un tiempo, estas afirmaciones parecían creíbles. Probablemente haya sistemas de guerra electrónica contra drones en todos los puertos ucranianos del Danubio. No es imposible que drones rusos vuelen accidentalmente a Rumania si sus señales son interferidas, pero hay un problema. Un desbordamiento accidental podría explicar la presencia ocasional de un dron. Pero como señala el Kyiv Post, las 3 incursiones más recientes son los números 31, 32 y 33 desde que comenzó la guerra en Ucrania. Cada vez, Rumania se ha visto obligada a desplegar aviones de combate para lidiar con los drones, aunque anteriormente solo los ha observado en lugar de derribarlos. También se han hallado restos de drones rusos en Rumania cerca de 50 veces. En resumen, las cifras son muy altas. La mayoría de estas incursiones no son accidentes. Y 3 en 3 días, ciertamente no es una coincidencia. Rusia ya no puede usar los ataques a lo largo del Danubio como excusa. El Kremlin está enviando estos drones a propósito y hay una muy buena razón para ello. 1.71 millones de dólares. Eso es aproximadamente lo que Rumania ha gastado del 24 al 26 de julio para derribar el trío de drones que entraron en su espacio aéreo. Ese es el objetivo del Kremlin. Rusia sabe que cada dron que envía obliga a una respuesta. Si eso implica que los aviones de combate despeguen pero no disparen, entonces está bien. Se gasta combustible y dinero en salidas que no habrían ocurrido de otro modo. Pero ahora que Rumania está derribando drones rusos, ese costo aumenta. Se están usando misiles. Esos misiles cuestan cientos de miles de dólares. Para Rusia, estas incursiones accidentales de drones significan sacrificar Shaheds que cuestan unas cuantas decenas de miles de dólares a cambio de un retorno mucho mayor sobre esa inversión. Pero Rusia ha calculado mal. Lo que realmente estamos viendo aquí es que Rumania ya está harta de los jueguitos de Putin, al grado de convertirse en líder en la renovación total de la doctrina de la OTAN. Los drones rusos ya no serán escoltados, no serán rastreados ni monitoreados. Esos drones serán destruidos y eso lo cambia todo para Putin. Antes de profundizar, Rusia insiste en su inocencia. Por supuesto, Rusia reaccionó con furia luego de que Rumania respondiera a las recientes incursiones aéreas, convocando primero al enviado ruso, Vladimir Lapayev, y expulsando a ese enviado con la advertencia de salir del país en 5 días. Rumania también llamó a consultas a su embajador en Rusia. La embajada rusa en Bucarest está furiosa. Asegura que la expulsión no se justificó.
defendiendo que el Kremlin no realizó incursiones deliberadas con drones, solo atacaba a Ucrania. La misma excusa de siempre. Rusia también teme que Rumania busque escalar la situación. Las amenazas ya se están lanzando por todos lados, como excremento en un recinto de monos. La embajada dijo que la expulsión del enviado no quedaría sin respuesta. Rumania no debe hacer operaciones transfronterizas, pues eso implicaría involucrarse directamente en la guerra de Ucrania y exponerse a una respuesta rusa. Rumania no ha lanzado ninguna operación transfronteriza, ni siquiera ha insinuado que podría hacerlo. Así que lo que estamos viendo en esta respuesta airada es a Rusia reaccionando a los resultados de probar los límites de Rumania y la OTAN, que no le han favorecido. Hay miedo mezclado con esta ira, y vamos a explicar por qué. Antes de continuar, recuerda que estás viendo el programa militar. Si te sirve nuestro canal, suscríbete y activa notificaciones para no perderte futuros videos. Observamos cambios en dos niveles sobre cómo Rumania destruye drones rusos. El primer nivel es lo que esto significa para Rusia. El segundo es más amplio. Incluye a Rumania, Rusia, la OTAN y hasta Ucrania. En Rumania, entre el 24 y 26 de julio, se ejecutó una respuesta a los drones rusos, planeada desde hace tiempo. Desde mayo de 2025, Rumania promulgó una nueva ley que permitiría a su ejército derribar drones no autorizados que ingresaran al espacio aéreo rumano. Más tarde, ese mismo año, se informó que Rumania desplegaba el sistema Merops, hecho en Estados Unidos, para defenderse de drones. El sistema es básicamente un dron interceptor. Merops cabe en la parte trasera de una camioneta, identifica drones entrantes y puede destruirlos con guía asistida por inteligencia artificial, superando bloqueos e interferencias electrónicas. Aun con esas medidas, hubo oposición a destruir drones rusos en el espacio aéreo rumano. Incluso cuando las incursiones aumentaron, la legislación que permitía derribar drones fue rechazada por varios de los partidos políticos más nacionalistas de Rumania, probablemente porque veían la ley como una posible escalada que podría provocar la ira de Rusia. Esa oposición claramente ha disminuido. Esto se debe a un incidente en mayo que, según le dijo el analista militar rumano Radu Tudor a ABC News, probablemente fue el detonante psicológico para que Rumania actuara respecto a los drones rusos. Hasta ahora, probablemente la OTAN decidió no responder con fuego por riesgo de escalada, dice Tudor. Ahora es decisión de Rumania. Esta es la razón. El 28 de mayo se dio a conocer la noticia de que Rumania había sido víctima de otra incursión de drones. Pero esta fue diferente, sin duda fue más peligrosa. Drones rusos chocaron con un edificio de departamentos en el este de Rumania, hiriendo a una madre y su hijo. Rumania sabía que el dron se acercaba, había sido rastreado por radar. Sin embargo, no se enviaron aviones para derribarlo, y 2 personas casi pierden la vida como resultado. Ese fue el momento de decir basta. Para evitar el mismo riesgo, Rumania advirtió que cualquier dron ruso que entre en su territorio de ahora en adelante será derribado. Ha demostrado esa afirmación 3 veces en 3 días. Para Putin, eso es Rumania, que deja claro que no es un país con el que se juegue. Rusia puso a prueba los límites demasiadas veces. Ahora, Rumania responderá con fuerza cada vez que el Kremlin lo intente de nuevo. Este cambio en la respuesta de Rumania no se limita a este miembro de la OTAN. Rumania se consolidó como líder en la transformación de la doctrina de la OTAN para enfrentar la guerra híbrida rusa. Esta es una de las implicaciones más amplias. Rumania es ahora un pilar en la política de la OTAN hacia Rusia. Rumania no solo es clave por su frontera con Ucrania y la estrategia de la OTAN en el Mar Negro, también es la primera capa de una serie de defensas frente a un futuro ataque ruso. Los F-16 son prueba de ello. 70 están desplegados en Rumania, varios de Noruega, Portugal y los Países Bajos. Rumania comprometió $10.000 millones en armas estadounidenses, incluyendo defensas aéreas Patriot y una reserva de 32 F-35 que están por ser entregados al país. Lo que estamos viendo aquí es el fortalecimiento de un frente. Una nación que estaría en riesgo de una invasión rusa, especialmente si Putin triunfa en Ucrania, ahora ocupa su lugar legítimo como una de las más importantes en la OTAN. Rumania, miembro fundador del Banco de Seguridad y Resiliencia en Defensa, lanza varias iniciativas de defensa aérea para combatir la agresión rusa. Rumania es parte clave del escudo antimisiles balísticos de la OTAN en el Mar Negro, junto con Turquía. El país invierte miles de millones en ampliar sus bases aéreas y participa con Turquía y Bulgaria en desminar el Mar Negro. Todo esto suma algo muy simple. Rumania es ahora más vital para la OTAN que nunca antes. Esa vitalidad se destaca con el trío de interceptaciones que acabamos de ver, ya que muestran un cambio doctrinal en cómo la OTAN enfrenta a los drones rusos. Durante años, la política de la OTAN respecto a Rusia ha sido simple: observar, escoltar, emitir comunicados, nunca escalar.
Disparar a un objetivo considerado ruso era impensable durante décadas, incluso tras la invasión de Ucrania por Putin en 2022. Atacar un objetivo corre el riesgo de provocar una escalada, lo que podría beneficiar a Putin si busca justificar invadir una nación aliada de la OTAN. Y en algunos casos, esa doctrina sigue vigente. Si Rusia enviara un avión de combate al territorio rumano, ese avión sería interceptado por F-16 y Eurofighter Typhoon, que rodearían al avión ruso y lo escoltarían fuera. Destruir ese tipo de objetivo es peligroso. Putin pierde a un piloto, lo que le sirve para unir al pueblo ruso contra la OTAN. Pero los drones son distintos. No llevan tripulación y, según Rusia, no entran deliberadamente al espacio aéreo de la OTAN en Rumania. Enfrentar drones muestra el cambio de doctrina. La OTAN está más dispuesta a atacar estos objetivos, como muestra la iniciativa Drone Edge lanzada en junio. La OTAN invertirá $40.000 millones en un programa para detectar, identificar y, sobre todo, neutralizar amenazas de drones. Ese programa tomará 5 años, pero es una señal para Putin de que la OTAN ya no toma a la ligera las amenazas de drones. Cuando los vea, los destruirá. Rumania acaba de iniciar esta política con la eliminación de drones. La disuasión ya no es el enfoque, ahora es la respuesta activa. Hay margen en este cambio doctrinal. No veremos a países de la OTAN destruyendo barcos de la flota sombra, barcos espía o aviones que invadan su territorio. Debe haber equilibrio. Ese equilibrio implica que si hay soldados rusos no se ataca el objetivo. Pero los drones sí son un objetivo válido. Aunque derribar drones implica usar misiles que cuestan muchas veces más que esos drones, por ahora seguirá así. Defensas más eficientes están en camino. Puede que acabemos de presenciar un momento decisivo en Rusia. Destruyó drones rusos y todo lo que recibió como respuesta fueron las mismas amenazas enojadas e impotentes que Rusia ha estado lanzando durante años. Otras naciones que han sufrido incursiones aéreas rusas, como Polonia, los estados bálticos y Dinamarca, verán eso y renovarán su confianza. Si Rumania puede hacerlo, ellos también pueden. Putin dejó claro que no aumentará el conflicto por drones. Eso nos lleva a la segunda parte del aspecto más amplio de las acciones de Rumania. Putin ha puesto a prueba a la OTAN durante gran parte de la guerra en Ucrania. Aún no ha invadido un país de la OTAN, pero incursiones aéreas como las que ocurren en Rumania están sucediendo en todo el territorio de la OTAN y están ocurriendo junto con una serie de otras estrategias de guerra híbrida que incluyen sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación. Rusia lanza estos ataques para probar los límites de la OTAN. Quiere poner a prueba las respuestas y crear división. El escenario ideal de Putin es que los líderes de la OTAN discutan tanto sobre cómo manejar las acciones de Rusia que al final no hagan nada. La división crea debilidad que Rusia puede explotar. Cada ataque sin respuesta directa le indica a Putin que puede escalar. Todo es deliberado. Incluso los drones que entran accidentalmente a Rumania. Putin enfrentó un gran problema tras el 24 al 26 de julio, porque su estrategia de escalada acaba de toparse con un muro. Los líderes de la OTAN ya saben lo que trama. El subsecretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología de Polonia, Michał Baranowski, lo aclaró al referirse al incidente de mayo donde 2 civiles rumanos resultaron heridos. Esto no son errores, son provocaciones. Es extremadamente grave, es difícil exagerar la magnitud de esta escalada, le dijo a Euronews. Rumania lo sabe tan bien como Polonia. Con su respuesta con aviones de combate, le dejó claro a Putin que no podrá escalar más. Las respuestas llegarán. Los drones rusos ya no tienen vía libre para causar daño. Mientras la OTAN le da respuestas a las pruebas de Rusia, respuestas que Putin nunca quiso oír, la última pieza del rompecabezas está en manos de Ucrania. Una de las principales razones por las que Putin quiere dividir a la OTAN es para limitar la cantidad de apoyo que llega a Ucrania. Las divisiones crean conflicto, y el conflicto lleva a discusiones sobre qué armas enviar y si se debe enviar alguna en absoluto. De un solo golpe, Rumania dejó claro a Putin que no cederá ante intimidaciones ni retirará su apoyo a Ucrania. Al contrario, reforzará ese apoyo y ahora está dispuesta a atacar activos rusos que ingresen a su territorio. ¿Esto significa que Rumania entrará en Ucrania y hará operaciones transfronterizas? No. Probablemente esto significa que Rumania reforzará su apoyo a Ucrania. Eso es importante porque Rumania ya era clave en la maquinaria de guerra de Ucrania. El Kyiv Post llamó a Rumania el centro más favorable para Ucrania en un artículo de enero, destacando que es la segunda ruta principal de la OTAN para entregar armas donadas a Ucrania por los miembros de la OTAN. Rumania probablemente será un socio clave en la reconstrucción de Ucrania, debido a su posición en el corredor del Danubio y a los proyectos de modernización de vías férreas y carreteras que se están llevando a cabo en el país en este momento. Esto ya hace de Rumania un centro logístico clave para Ucrania y solo seguirá fortaleciéndose con el tiempo.
En marzo, Rumania y Ucrania firmaron un nuevo acuerdo estratégico, dejando atrás complicaciones pasadas que surgieron por disputas territoriales y estableciendo a ambas naciones como aliados firmes frente a la agresión rusa. También en marzo, el presidente de Rumania, Nico Soroșan, anunció que su nación apoya la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Este es otro lazo con Occidente colectivo que Putin no quiere permitir. Cuando Rusia envió drones a Rumania el fin de semana del 24 de julio, creyó que solo era una prueba más, otro intento de superar límites y de intimidar a una nación menor. Pero la prueba le explotó en la cara a Putin. Rumania respondió a los drones rusos destruyéndolos, y al hacerlo, Rumania dejó clara su postura, no solo como aliado de Ucrania, sino como nación clave en la nueva línea de frente entre la OTAN y Rusia. La doctrina ha cambiado, la observación ha evolucionado hacia la aniquilación. Ahora, Putin sabe que se arriesga cada vez que intente algo contra Rumania. No ha sido un buen mes para Rusia mientras intenta impulsar el deseo obsesivo de Putin de tomar Ucrania y dañar a la OTAN. En Ucrania, los generales rusos, desesperados por complacer a Putin, le informaron que Rusia había tomado Konstantinivka. Los generales estaban mintiendo. Las fuerzas ucranianas atrajeron a los soldados rusos a una trampa devastadora. Conoce más sobre esta trampa y sus consecuencias en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete al programa militar y activa la campana para seguir nuestra cobertura de los desarrollos en Ucrania, Europa y el resto del mundo. Y gracias, como siempre, por vernos.